animales evolucionen y todo. La cuestión es que hay una controversia sobre si la columna geológica que tenemos con todos los fósiles, que para la ciencia representa millones, miles de millones de años, resultó por ese proceso largo a través de mucho tiempo o si ocurrió rápidamente dentro del marco de la cronología bíblica que ustedes ya conocen, dentro de la interpretación histórica, literal, de las cronogenealogías y todo, con lo cual se calcula una edad de unos pocos miles de años. Entonces, por eso el tema de los fósiles y el catastrofismo llega a ser tan prominente, y siempre estamos buscando a ver cómo puede ser que esto pueda haber ocurrido más rápido, que las cosas no hayan tardado tanto como la ciencia propone, ¿no? Así que esto, yo enfoco la paleontología y todo el registro fósil con los dinosaurios, que es siempre un tema tan atractivo para todos. Entonces, les quiero mostrar algo, y a mí siempre me gusta comenzar con los presupuestos básicos que todos tenemos. La Biblia, ¿no? Y ahí en Génesis dice que Dios hizo los animales domésticos salvajes, por ejemplo, dinosaurios. Hay algunos que tienen dudas acerca de eso, pero ya después podemos hablar más de eso. Y todos los reptiles, ahí están, dinosaurios también, según su especie. Así que Dios creó toda la vida, todos los seres vivos. Si hubo algún cambio, como ocurrió desde la creación hasta el diluvio, o desde el diluvio hasta ahora, los animales se hicieron más feroces, cambiaron su conducta, se hicieron más depredadores, dañinos, inyectan veneno, todas esas cosas. Eso no fue la creación original de Dios, pero bueno, originalmente eran todos hermosos y perfectos. Y después resulta que por ese cambio y esa maldad que sobrevino la humanidad y los seres vivos, Dios vio que era demasiado, y entonces vino el diluvio. Y el diluvio es como una zaranda, podríamos decir, ¿no? Desapareció todo lo malo, y ahora Dios salvó a algunos animales que los guardó en el arca y los preservó en el agua de alguna manera milagrosa que no sabemos, pero bueno, después hubo una segunda chance, como decimos, ¿no? Pero como vemos ahora, pasó lo mismo que antes del diluvio. Ahora las cosas están muy mal, especialmente entre los humanos también, ¿no es cierto? Pero bueno, este es el concepto básico. Vino un diluvio y murió todo ser viviente, y ahora los tenemos, una gran cantidad de ellos los tenemos como fósiles, entre ellos los dinosaurios. Pero este es el concepto básico. Dios creó, y así como creó, después, debido al pecado, hubo una gran catástrofe que llamamos diluvio, universal, y ahí tenemos el registro fósil, ¿no? Pero acá me gusta este cuadro. Ya en esa época todos eran cristianos, todos creían en la creación, todo, ¿no? Entonces hay muchas obras de arte muy famosas, como esta, la creación de los animales, pero ahí atrás alcanzan a ver unos árboles y plantas, ¿no? Así que Dios creó también todos los seres vivos. Muy lindo. La cuestión es que después vino el diluvio, y ahí tenemos un cuadro sobre el arca de Noé, encallado en alguna roca cuando bajaban las aguas, por allá seguramente por donde ahora está la verdad, pero quién sabe si está ahí o no. Pero hay investigadores adventistas tratando de ver si lo que han encontrado por ahí es realmente el arca o no. Lo que descubrieron los chinos hace unos años. Pero muy interesante el diluvio. Entonces vamos a hablar un poquito de los restos fósiles. Este es uno de los primeros restos de dinosaurios. Al principio no se sabía que eran dinosaurios, porque nadie los había encontrado. A lo mejor lo encontraron, pero no sabían qué eran. Pero este es el primero que se encontró por allá por 1700, que es un diente que ahora se sabe es de Sauropo. Sauropo
ese tipo de dinosaurio con cuello largo, cola larga, 4 patas, es un monosauro. Y ya vamos a ver más de él. Y en 1824 se le puso el nombre de Megalosaurus, un famoso paleontólogo Buckland, y después en el 27 le pusieron el nombre de la especie por Buckland, que lo había descrito, ¿no? Así que acá está un poco de esas primeras publicaciones científicas sobre el dinosaurio. Esto es de una parte de la columna geológica del Jurásico, un poco más abajo de lo que tenemos acá en Toro Toro y por acá en esta zona de Cochabamba para el sur y un poco para el norte también. Este es otro también de esa época. Es la primera identificación correcta de un fémur, primer hueso de dinosaurio que luego fue reconocido como Megalosaurus, pero como ustedes ven, tiene un aspecto, ¿no?, curioso, por eso le pusieron el nombre científico ahí, 1763, Scrotum humanus, ¿no? Ustedes hagan los cálculos, pero bueno, ahí está, es un fémur. Y ahora, un poco más adelante, empezaron a encontrar huellas. Y primero pensaron, este debe haber sido el cuervo de Noé. Noé mandó el cuervo, ¿no?, a ver si había tierra firme y anduvo dejando huellas en el barrito. Pero ahora se sabe que no, que en realidad son huellas de dinosaurio en Estados Unidos, por allá por los 1800. La cuestión es que desde entonces hasta ahora se han encontrado huesos y restos de dinosaurios prácticamente por todos los países del mundo. Y acá, este es un monumento nacional del dinosaurio en Estados Unidos, en Utah. En esa pared que ven ahí, le hicieron todo un techo, centro de visitantes. ¿Qué tal? Arriba de ese estrato inclinado, esto parecido a Toro Toro también, acá y para el sur de acá, de Cochabamba, están todas esas capas inclinadas, casi verticales, pero acá están llenas de huesos. Y después vamos a hablar de los huesos de acá de Bolivia. Pero bueno, ahí ven cómo se ve esas capas. Ahí en el parque hay como 400 canteras, 400 canteras donde se están sacando huesos de dinosaurios. Así que imagínense la cantidad. Y ahí los ven ustedes todos entremezclados, ¿no? Se ve que cuando los animales se murieron, pasó un tiempo hasta que se descompusieron y la carne y los tejidos, los tendones se degradaron y los huesos se soltaron y entonces eventualmente el movimiento del agua con el barro, los sedimentos, los esparcieron así como ustedes lo ven ahí, ¿no? Muy interesante. En Canadá, este es otro lugar famoso porque ese ahí arriba se llama, no sé si hay algún Alberto acá, así que ahí está, Albertosaurus, ese es el dinosaurio. Pero es por el estado de Alberta, en Canadá, ¿no? Y abajo está el famoso Stegosaurus, que tenía esas placas en la columna dorsal, que todavía hasta el día de hoy no se sabe exactamente para qué. La cuestión es que a través de los años ahora, esto es una representación de los distintos tipos de dinosaurios, porque hay más de mil especies diferentes, pero todas caen en alguna categoría de estos. Los de cuello largo con larga, que eran los más grandes animales que jamás existieron, o esos que ustedes ven ahí con una cosa acá en la cabeza, una protuberancia ósea, que algunos creen se usaba para, ¿vieron cuando los animales El otro día en Toro Toro había un concurso bárbaro que nunca había oído yo, de toro, tori, no sé qué, pero cada uno trae su toro y se enfrenta con otro, y los ponen ahí y pegan las cabezas, los cuernos, ¿no? Y entonces el que se retira primero pierde. Y así hasta que sale el ganador. Bueno, yo me imagino que estos hacían lo mismo. ¡Wow! Se chocaban con las cabezas como hacen los ciervos hoy, ¿no? Pero bueno, y ahí tienen otros. Este acá es tipo Triceratops. Este acá tiene unas cornamentas largas. Hace un tiempo atrás se descubrió en México
uno que tiene los cuernos más largos que se han encontrado. Y el que lo describió es un amigo mío que estudió en Loma Linda y después se fue a Utah a un museo y ahí sacó un doctorado y se especializa en dinosaurios. Muy, muy interesante. Pero ustedes ven ahí que la mayoría no son tan grandes en comparación con un elefante, ¿no? Claro, en comparación del hombre son bastante más grandes, pero había más de 60% de los distintos dinosaurios eran más chicos que un elefante. Solamente aquellos grandotes, largos, de cuello largo y cola larga eran los más grandes, y los más altos eran como el Tyrannosaurus Rex y algunos de esos otros, ¿no? Pero bueno, ahí ven una variedad y ya van a ver un poco más. La cuestión es que, ¿dónde están? Bueno, la columna geológica que tiene todas las capas con los distintos tipos de fósiles se divide en tres partes. La de abajo, bueno, acá abajo está el precámbrico, que se extiende cientos o miles de metros para abajo, y no tiene muchos fósiles, solamente algunas bacterias, algunas formaciones que se llaman estromatolitos, que hasta alcanzan a 3.000 millones de años, según la datación estándar. Pero acá, en el campo, ustedes ven este valor acá, 500, tampoco es 570, es un poco menos, 540 y algo. Y acá es donde de golpe hay una explosión grande y de golpe tenemos un montón de distintos tipos de invertebrados, peces y una cantidad de otras cosas. Y de acá para arriba empiezan a aparecer cada vez más variedades y distintos tipos de organismos. Y los dinosaurios aparecen ahí en la parte media, que se llama Mesozoico, a mediados del Triásico, y se hacen muy abundantes en el Jurásico y en el Cretácico. Ahí están todos los Tyrannosaurus Rex, todos esos raptores, y para cuando llegamos al final del Cretácico, cuando empieza el Paleoceno, no hay más, no se los encuentra para nada. Esa es la grande extinción que incluye los dinosaurios. Ha habido otras, lo que llaman los científicos extinciones masivas. Hay como 6 documentadas donde se ve que en un nivel murieron 60-70% de todas las especies que estaban en los mares y muchas de las que estaban en la superficie terrestre. Así que bueno, y ya vamos a hablar un poquito más de eso, porque eso ya nos empieza a hablar de posibles eventos muy catastróficos en la columna, ¿no? Bueno, ahí están los dinosaurios, y acá está lo mismo, acá está el Triásico acá abajo, de la mitad para arriba, acá aparecen esos chiquititos que ustedes ven ahí, hay unos en Argentina, ahora se han encontrado otros en África y en otros lados, y muchos pensaron, bueno, como los que están más abajo siempre para los científicos evolucionistas son los originarios, los antepasados de los que están más arriba, pensaron esos son los de Argentina, porque esos eran los primeros que se habían encontrado, son los antepasados de todos los dinosaurios, pero después lo encontraron en África. Y entonces, ¿cómo hacemos? Si empezaron allá, empezaron acá, ¿por qué empezaron al mismo tiempo en dos lugares tan cuando es tan difícil mostrar que realmente este es el antepasado de los otros, ¿no? Pero bueno, y después empiezan miren el tamaño tremendo que desarrollaron acá en el Jurásico, y después acá están los del Cretácico, y acá desaparece completamente. Así que esa es la distribución en la columna geológica de los dinosaurios. Hay dos tipos grandes. Uno es el de arriba, pero ustedes siempre son reptiles, pero tienen la cadera, la configuración de la cadera es un poquito diferente. Esto acá es mucho más parecido a la de los pájaros. Ustedes habrán oído que los dinosaurios nunca se extinguieron, que los podemos ver ahí con los pollos que andan caminando, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa separada.
Y arriba están los saurisquios, porque la cadera que está ahí es mucho más parecida a lo que tienen los reptiles, ¿no? Así que dos grandes clases de dinosaurios, pero son todos reptiles. Ahora, esto es un mapa de Bolivia, que incluye un poquito de Argentina, Chile y Perú. Y esto es muy interesante, a mí me gusta mostrar la riqueza geológica que tienen ustedes, ¿no? Entonces, todos esos puntitos verdes son cretácicos. Y hay un lugar jurásico, este que está acá. Estos otros son las ciudades, ustedes ven, Tarija, este es Potosí, Sucre, Santa Cruz, el Atete es Toro Toro, y así Cochabamba hasta en la CO, y después allá arriba en La Paz, y después del otro lado de la frontera del lago Titicaca está Puno, y acá abajo este lugarcito en Atacama es de Chile, una formación que es esta que está acá, Pajonales, que es equivalente a lo que hay acá en Bolivia y lo que hay en Perú. Después van a ver qué interesante que es eso. Bueno, así que ahí están, así que hay muchos sitios con restos de dinosaurios, pero lo curioso es que los restos de Bolivia no son como esa pared que vieron al principio. Casi todos son huellas. Casi no hay huesos, pero les voy a mostrar. Este es un hueso. En el Parque Nacional Toro Toro se encontró eso que ven a la izquierda con un fragmento de roca, y el hueso está partido por la mitad. Así que acá está algo, se ve que lo sacaron, no sé, digitalmente a lo mejor. Yo no lo he visto, pero esto acá es como son los huesos de este dinosaurio Neogensaurus de Argentina, y parece que esa fíbula ahí es como el peroné. O sea que se sabe que ese hueso es lo que hubieran tenido en la pierna, acá abajo. Arriba está el fémur, abajo está la tibia del peroné, y ahí están los dos, y este hueso se parece mucho más a la fíbula o peroné. Así que ese es uno de los pocos. Creo que hay otro más, pero no lo pude encontrar para mostrárselo. Y hay gente que dice, yo encontré huesitos por acá y por allá, pero quién sabe, ¿no? Pero bueno, así que si es un animal como este, creen que más o menos debe ser como este. Ya le pusieron un nombre de la huella, porque está lleno de huellas, el titanosaurio de Calorco. Calorco es el nombre de una localidad con una fábrica de cemento ahí cerquita de Sucre, y ahí hay unos paredones verticales llenos de huellas, y se cree que el dinosaurio que las hizo debe haber sido algo como este que se ve ahí, que es de ese grupo de cola larga, cuello largo, ¿no? De 4 patas. Así que cuando ese tipo de dinosaurios son los saurópodos. Y acá están las huellas que dejan, miren. Esto que se ven acá, grandes pisadas, y miren este bordecito que se ve acá, y todos estos bordecitos que se ven acá. Eso es cuando, ¿vieron que ustedes cuando a veces ponen el pie en el barro? ¿Vieron como el barro salta para afuera y deja un bordecito alrededor de la pisada? Bueno, esos bordecitos son estos que se ven acá. Está resaltado el barrito, y por fortuna, no por fortuna, pero las condiciones hicieron de que cuando pasó el animal y dejó el barrito resaltado ahí, después, antes que se pudiera borrar, se enterró con otra capa que lo conservó, y después se endureció y se hizo piedra, y hoy la parte de arriba se cayó o se erosionó, como ustedes ven acá, y acá entonces están inclinadas, muchas de estas las han estado explotando para sacar el cemento, y ya van a ver enseguida qué impresionante que son. Estos otros son un poquito diferentes, son parecidos, pero el dinosaurio tenía esos pinchos, esas puntas al lado de la cabeza, la coraza,
y la cola allá atrás, en algunos anquilosaurios tenía una bola grandota que algunos dicen, bueno, el dinosaurio se defendía moviendo la cola y pegándole con la bola dura de la punta de la cola, ¿no? Así que muy interesante. Pero ya van a ver un poco más las huellas tan interesantes. Así que estos son los saurópodos. Acá está la pared de calor con el Sucre, y acá ven un rastro impresionante, muy largo, de huellas, bastante, no se puede trepar. Bueno, se podría, para los escaladores, bueno, se podría, pero los investigadores pusieron sogas y por allá por los 90, principio del 2000, hicieron un recuento y un análisis bien detallado de cada una de las huellas y los rastros que hay, algunos larguísimos, de cientos de metros de largo. Así que muy espectacular ese lugar en Sucre. Ahora, acá hay otro, fíjense, este también hay uno que lo corta por la mitad, así que en esa pared hay miles de huellas, miles. Entonces, quiere decir, no es que andaban caminando cuesta arriba ni nada. Cuando esto estaba horizontal, a veces un poco sumergido en el agua, otras veces con el barrito fresco en la superficie, andaban caminando por ahí. No sabemos bien qué hacían, pero por lo menos sabemos que dejaron sus rastros por acá y después vamos a ver algunos indicios que nos dicen qué significa todo eso. Acá hay unas huellas que vimos hace poco en un lugar ahí en Torotoro, en un cañoncito que se llama Misión Cruz, y estas huellas tienen como, esa barrita que se ve ahí tiene 15 centímetros, así que 15, 30, 45, 60, un poquito más de 60, y miren el borde de expulsión alrededor de la huella, así que el barro de dentro saltó para afuera y dejó todo esto resaltado, como casi 20 centímetros de alto de barro resaltado que salió de la huella, de la pisada. ¿No? Muy fantástico. Y acá tienen un lugar, ahora están abriendo el camino a la derecha acá. Todas estas manchas que ustedes ven acá son todas huellas de esos saurópodos, eso del cuello largo y cola larga. Bien, y lo llamamos a esto un campo pisoteado, porque andaban ahí caminando por acá y por allá, una cantidad de dinosaurios y dejaron todas las marcas. Impresionante. Así que eso es bastante común en muchos lugares. Y ahí arriba a la izquierda es otro lugar que se llama La Quemada, y ahí ustedes ven la pared levantada casi a 90 grados, también toda pisoteada. Muy espectacular. Le decía que había otros restitos. Este es un colmillo y los investigadores creen que puede ser uno de estos Apelisaurus. Este es uno de Argentina y acá ven los dientes como son, y ese es el que se encontró. Lo encontró Céspedes, un investigador de acá de Cochabamba, en Pachapata, que es un poco al sur de acá de Cochabamba. Muy interesante. Así que hay algunos dientes, por lo menos 2 dientes, y un hueso de la pierna, por lo menos algún resto óseo o de dientes sobre estos dinosaurios que parece que pasaron bastante tiempo por acá en esta zona. Bueno, bastante tiempo, ya vamos a ver. Bueno, y entonces esos son esos herbívoros de cuello largo y cola larga. Ahora los carnívoros o carroñeros, un grupo de estos dinosaurios son los terópodos, como el Tyrannosaurus Rex, ¿no? Y este acá es uno que han llamado Carnotaurus, que se encuentra en otras partes de Sudamérica, y ahí está el esqueleto, así se ve, algo así. Y ustedes ven ahí que tiene la cabeza típica, ¿no?, de uno de estos carnívoros feroces, supuestamente feroces, con sus colmillos
que andaban en dos patas y tenían unos bracitos chiquitos acá arriba. Y ahí está una de las pisadas. Esa pisada es del toro y están en una formación que justo pasa el límite entre el Mesozoico y el Cenozoico, pero los dinosaurios se quedan en el Mesozoico. Más arriba ya no hay, como les decía antes, ¿no? Se llama el molino. Así que, muy interesante, hay una cantidad enorme de estos terópodos y estos que tienen una huella tridáctil, ¿no? Y este es el Carnotaurum, que alguien hizo una réplica de un habitante de Toro. Cuando vayan allá tienen que ir a su restaurante porque está lleno de modelos de dinosaurios en las paredes, en el cielo raso, en todos lados. Y esto es lo que él hizo en la plaza central, y ahí está el tremendo terópodo, impresionante, realmente hermoso, con un poquito de reconstrucción artística que ahora ya no es tan cuestionable como antes, porque vamos a ver que se han encontrado otros restos que ayudan a ver cómo realmente eran. Bueno, y esto es una hipótesis. Fíjense qué interesante, acá están algunos de esos de cuello largo, cuello larga. Esto es un lugar cerca de Sucre, o Potosí para ese lado. Sucre, Maragua se llama, y ahí hay huellas de estos, ¿ven estas huellas medias redondeadas así? Hay una diferencia entre las patas de atrás y las de adelante, y se puede ver cuando dejan la marca, las pisadas. Y entonces este es un terópodo grande que supuestamente algunos han interpretado que las huellas indican que lo estaban atacando a los saurópodos. Muy interesante. Así que, ¿será o no será? Pero bueno, ya algún día saldrá un trabajo científico que analizó bien ese asunto, ¿no? Y acá están algunos otros de los ornitópodos y estegosauros. Y ahí ustedes ven algunas de las huellas. Esto es el Icla. Ustedes ven un rastro acá, el animal iba caminando para allá, una pisada individual, parecido a de estos que tenían placas, como los estegosaurios. Estos son los ornitópodos, y ustedes lo ven ahí arriba, andaban generalmente en dos patas y dejaban este tipo de marca tridáctil, como ustedes ven ahí. Y esto es del Sucre también, este es el Chuquisaca, ¿no? Pero, así que para que tengan una idea, una gran variedad de dinosaurios que dejaron sus huellas acá en Bolivia. Y esto es un recuento de qué tipos de dinosaurios están más representados. La columna verde son eso como el Tyrannosaurus Rex, una marca tridáctil, esos que andaban en dos patas, feroces. El azul son los grandes redondos saurópodos, y después los otros son los anquilosaurios, que tenían la bola en la cola, y los ornitópodos, los amarillos, ¿no? Los celestinos. Y después los otros todavía no se sabe qué son. Hay mucho por estudiar todavía acá en Bolivia. La cuestión es que pasa algo muy interesante. Si ustedes se acuerdan del mapa que les mostré, un puntito allá, los dos puntitos en Perú, al sur de Perú. Bueno, esto es de ahí. Azángaro está cerca de Vilque Chico, la puntita ahí del lago Titicaca, ¿no? Y tienen estas huellas de terópodos, muy interesantes, en sedimentos que los científicos dicen son los mismos o equivalentes a los que están más al sur en Bolivia. La formación que yo les mencioné, el molino, ¿no? Entonces, Perú, Bolivia, los mismos dinosaurios, o de la misma clase, por lo menos, ¿no? Ahora, si vamos a Toro, acá está el doctor Esperante con un equipo de investigación. Desde que hace unos años estamos tratando de velar cuántos dinosaurios, los rastros, qué significan algunas marcas que son difíciles de explicar. Aparece que algunos dinosaurios apoyaban la cola en el barro,
otros andaban flotando en el agua y andaban como remando así con las patas debajo del agua y dejaron la marca de la uña del dedo más largo en el barrito, así unos surcos a medida que iba avanzando así por el fondo. Muy interesante, así que hay un par de estudiantes que están haciendo su estudio de maestría y doctorado, y nosotros seguimos investigando una cantidad de cosas más de la estratigrafía, de las capas, etc. Pero acá hay como 5.000, más de 5.000 huellas, creo que no sé si andaba por 8.000 ya. Sí, así que impresionante, una planchada muy grande, y eso se puede encontrar por todos lados en la zona, desde un poquito más abajo de Cochabamba hasta Sucre prácticamente. Impresionante. Bueno, así que los dinosaurios andaban por Perú, sur de Perú, Bolivia, y acá les muestro otra más, porque esto es al lado de la ciudad. Esto es cuando vinimos con Wilson la primera vez a Toro Toro, y no estaba tan protegido como ahora, podíamos subir y mirar más de cerca. Así que ahí están esos grandes cuadrúpedos que andaban en 4 patas. Se cree que esto es de un anquilosaurio grande, medio grande, y un rastro bien largo. Y lo interesante es que en Sucre hay una cantidad, como les decía, miles de huellas ahí en la pared de Calorco y en otros lugares cercanos, y han hecho una especie de análisis de cuánto y los porcentajes, y ahí está el gráfico. Eso ustedes ven que parece ser que la mayoría de los rastros van de norte a sur. Norte a sur. Y ahí están las proporciones de los distintos. Ahí tienen los terópodos, la mayor parte son terópodos, y allá arriba esos cuadrúpedos, incluyendo los saurópodos más grandes, arriba está uno de esos anquilosaurios. Entonces, muy bueno, pero además hay peces, invertebrados, algún tipo de resto de algunas algas acuáticas, tortugas, cocodrilos, coprolitos, o sea, los restos de la defecación de los dinosaurios, de los animales que quedaron fosilizados. Hay una cantidad de fósiles espectaculares. Y entonces ahora vamos un poquito más al sur. Esto es al noroeste de Argentina. Y fíjense este paredón casi vertical y rastros de dinosaurios, y las capas son casi las mismas que acá, que en Perú. Y la cuestión es, bueno, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Si iban caminando de norte a sur o de sur a norte? Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, la conclusión. Esto es del año pasado, una publicación probablemente uno de esos que estaba colgado de la pared cuando vinieron a estudiar Calorco. Ellos fueron uno de los primeros que hicieron un recuento grande de Sucre, y él propone que todo esto es un sistema de lagos y que los dinosaurios venían caminando por una mega pista de dinosaurios, un megasitio de rastros, que ahora lo han llamado PAP, Bolivia, Argentina, Perú. Así que fíjense qué extraordinario, y en un ambiente, pero tremendo, parece casi catastrófico, porque es todo barro, agua, no sé cuántos kilómetros exactamente de ancho, pero miles de kilómetros de largo. Y entonces, bueno, andaban migrando, andaban huyendo de algo, algo estaba pasando, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que esa es la situación acá en Bolivia, y esto es rápido, les quiero mostrar. Este es el mapa de Argentina. La ciencia paleontológica en Argentina es mucho más antigua que en otros países, y por eso muchos paleontólogos han estado estudiando y encontrando tantas cosas allá. Y esto, todo lo verde, es las mismas capas parecidas a las de acá, del Cretácico, que es la parte superior del Mesozoico, donde están todos esos dinosaurios terópodos y algunos otros grandes también. Y allá hay unas capas de Jurásico, los azules, con algunos bosques petrificados muy grandes, y ahí el rojito es el Triásico. Ese número 2 ahí arriba y el 1 son la formación Ischigualasto, acá abajo,
son esos chiquititos, como 1 metro de alto, que yo les decía, algunos pensaban que eran los antepasados de todos los dinosaurios. Los más chiquititos, más abajo en la columna geológica. Bueno, y acá, pero también se han encontrado algunos grandes. Esto es de este año, y este es un Abelisauro, que es parecido al Abelisauro de acá, de Bolivia. Y entonces miren, acá está la reconstrucción. Este sí que tenía los bracitos de arriba medio atrofiados, pero bueno, y ustedes lo ven ahí medio como el carro, ¿no? Este de acá es Gemesia, una nueva especie, muy interesante, parecido a los carnotauros también, ¿no? Este acá son los de allá, de esos chiquititos que les mencionaba recién. Y fíjense ahí la mano del señor ahí que tiene agarrada la réplica, el cráneo está a la derecha, así que eran bien chiquititos. Estos acá, al contrario, este es el más grande que jamás existió por ahora. Argentinosaurus vinculensis. El problema con este es que solo se encontró 10% de los huesos. Y ahí ven ustedes una vértebra, y acá ven como en el campo para protegerlo que no se dañe, lo envuelven en yeso y papel de diario mojado con yeso y bolsas de arpillera, con todo embardunado con yeso. Entonces después cuando se seca queda protegiendo y lo llevan al museo para trabajar y tratar de armarlo, ver qué es, cómo se compara con otros, etc., ¿no? Este medía como 40 metros. Y después miren cómo es la reconstrucción. Me gusta esta reconstrucción porque, al igual que acá, donde hay cientos de kilómetros con restos, pero acá está como curvado todo el sedimento que era horizontal, la fuerza tectónica ahora lo levantaron, lo plegaron y son sinclinales. Se llaman sinclinales cuando tienen esta forma así en B o en U, y las capas a los costados están todas verticales. Allá en Argentina, en la parte este, hacia el Atlántico, hay cientos de kilómetros, todo plano, no se ha deformado para nada. Recién se deforma allá en la cordillera, al oeste. Así que me gusta esta reconstrucción porque muestra cómo habría sido el lugar cuando ellos andaban caminando por acá, dejando huellas, poniendo huevos, etc. Toda una planicie de barro. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se formó esa planicie de barro? Porque hoy día no hay tales, excepto en algunos lugares donde están, como el Salar de Uyuni, ¿no? Que están planitos y todo sale. Pero estos sedimentos traídos por ríos y depositados con lagunitas entre medio, eso es muy raro, no existe hoy día. Entonces algo catastrófico estaba pasando, ¿no? Este es otro. Este es el famoso como el T-Rex, pero un poquito más grande. Se llama Giganotosaurus. Lo bueno de esto es que ahí están los huesos y se encontró como 85% de todo el esqueleto. Está un poco separados los huesos, pero todavía más o menos cerca del lugar donde estaban en el esqueleto original, ¿no? Y eso indica procesos que pudieron ocurrir, un poco no tan graves como los del Parque Nacional, eso que ya están todos mezclados, muchos individuos distintos, ¿no? Pero este es muy interesante, Giganotosaurus. Y este otro acá, este es del año pasado, Ninja Titan. Este tenía como 20 metros y es algo así, creen los que lo reconstruyeron, ¿no? Con bastante licencia artística también, aunque, como les decía, ahora la masa muscular es bastante acertada. El problema es los diseños de los colores de la piel y todo eso. Pero como hay muchos reptiles hoy día que tienen coloración y pigmentos rojizos, amarillos, etcétera, verdes, de todos colores, algunas de estas pueden ser bastante reales. Este es uno de mis favoritos. Este se llama, lo llamaron después porque por un par de años no tenía nombre, lo llamaron de la Patagonia, Patagotita. Y lo bueno de esto es que tenían una réplica que pude ver en Nueva York,
una vez que visité a mi hermano que vive por allá, fuimos a Nueva York y ahí estaba en el museo. Y acá lo ven, miren, ahí está. Tuvieron que poner parte del cuello y la cabeza del otro lado de la puerta del salón porque no entraba todo el animal entero en el salón. Realmente espectacular. ¿Saben lo que es más espectacular todavía? Todos estos huesos que se ven ahí parecen reales, ¿no? Pero fueron impresos 3D. Así que, primero sacaron fotos de todos los huesos en forma 3D completa para después poder hacer la impresión en la impresora 3D. Muy interesante, fantástico. Así que bueno, y este es otro, es un nodosaurio, que es del grupo de los anquilosaurios también, y este tiene la peculiaridad que se han conservado todas esas puntas, porque las puntas son como del material de la uña, el córneo, y normalmente se desintegra porque no es tan duro como el hueso, entonces muchas veces no se conserva, excepto los cuernos de hueso que algunos cráneos tienen. Pero esto es parte de la piel, que son como crecimientos de la piel de material así córneo, y se conservó todo, se conservó la piel, se conservaron todos los pinchos, eso, ahí tienen los escuditos de la piel, incluso algún pigmento que le da alguna coloración, y entonces después hicieron la reconstrucción así se habría visto cuando estaba en vida. Interesante, así que ya ahora tenemos pigmentos que se han encontrado y una cantidad de otras cosas que antes no se veían pero que ahora se están descubriendo. Este es otro, no sé si ustedes lo vieron, este pedazo que se ve ahí amarillo es ámbar. Y un señor estaba en una de esas ferias, vieron que hay en los pueblos, con la gente trae una pila de cosas con una mesita, y pasó por ahí, vio esto y dijo, esto está bueno, y se lo compró, y resulta que era una joya, porque es el único resto de dinosaurio, hasta ahora que yo sepa, que de un pedacito de la punta de la cola de un dinosaurio con 8 vértebras que se ha encontrado. Y lo más importante es qué es lo que tiene alrededor de la cola. ¿Les parecen plumas? Parecen unos pelitos, ¿no? Pero miren cuando nos acercamos. Plumitas, ¿no? Y ahora miren esta. Y ahí al lado hay una hormiga. Y otros bichitos. Impresionante la capacidad de conservación del ámbar. Es como meter algo en un plástico y queda ahí sellado, no hay posibilidad de que entre nada a destruirlo, degradarlo, nada. Fantástico. Así que algunos dinosaurios tenían plumas muy interesantes. Ahora, algunos han dudado de la real existencia de los dinosaurios, y algunos, claro, en lugar de gente a lo mejor un poquito desactualizada, o que nunca se actualizaron, o no tuvieron la posibilidad de ver las noticias y los medios. Y bueno, algunos, muchos, incluso nuestra iglesia, que dudaban de que realmente hayan existido y sean realmente animales que vivieron, decían, no, esto es Satanás, estuvo haciendo cosas con las piedras, parecen, pero no son. Pero acá, en este lugar de Argentina, estos señores andaban buscando en los cañoncitos y encontraron esto. Sí, huevos, cáscara de huevo. ¿Pero de qué? ¿No? Entonces sacaron un montón de estos huevos, se los llevaron en una cubierta de yeso, y ahí está, ven que tienen como todos 15 centímetros de diámetro, están un poco achatados, pero escarbando adentro, acá está la punta de uno de esos aparatos que usan los dentistas para hacernos sufrir. Están estas cositas que se ven acá, huesos de un pichoncito de algo, ¿qué? Un dinosaurio. Y ahí está, salió en la revista National Geographic hace unos años, embriones de dinosaurio, y ahí está
descripción de cómo se veía el dinosaurio ahí adentro del huevo, que dicen que más o menos tenía como 30, 40 centímetros de largo el pichón. Y ahora saben que arriba de la nariz, acá, ven que está recto. Dicen que eso le faltó un detalle, que ahí había una puntita que sobresalía, una protuberancia acá en la nariz, que en el hocico, que usaban para romper la cáscara, claro, para salir, como hacen los pollitos. Sí, bárbaro. Y bueno, y entonces en ese lugar han encontrado huesos de adultos, jóvenes, pichones y recién nacidos y los huevos. Lo que algunos han pensado, bueno, capaz que estos tenían una conducta social, vivían en familias, en sociedades, muy, muy interesante. Todavía no se sabe si empollaban o no los huevos, porque la mayoría de los reptiles hoy no los empollan, solamente las aves, ¿no? Pero, como las tortugas. Claro, bien, que los entierran y después que las tortuguitas se arreglen para llegar al agua, ¿no? Y tienen que correr y tratar de evitar a los pájaros que se los quieren comer. Pero bueno, así es, sí. Extraordinario. Acá hay un huevo que el profesor Carlos Federico Steger, algunos de ustedes conocerán, que era profesor allá en la UAP, en Argentina. Él encontró en pedazos, lo armó, lo pegó y tiene como 20 centímetros de diámetro, un poco más grande que esos otros. Y también se han encontrado pichones acá adentro. Estos son de esos de cuello largo, cola larga, de 25 metros para arriba. Muy interesante. Y acá está una reconstrucción de cómo se habría visto el pichón adentro de la cáscara de esos huevos impresionantes. Bueno, este es el año 2020 y miren, ahí está un pedazo de huevo, allá en A, y está la cabecita, ¿la ven? Y ahí en B está más ampliada la cabecita y entonces había un remate grande en Inglaterra, en la casa Christie's, muy famosa, rematan todo este tipo de cosas, y estaba este huevo al remate. Y un paleontólogo conocido con algunos argentinos le dice, mirá, hay un huevo de Argentina que están por rematar. Y se armó un lío muy grande, una protesta, y al final sacaron al huevo del catálogo del remate, y pasaron los meses, al final consiguieron el nombre del que lo estaba vendiendo, que a su vez dijo que lo compró de gente de Argentina, ¿no? Porque hay todo ese comercio ilegal y todo eso. Y bueno, la cuestión es que los científicos querían recuperar el huevo y al final él accedió siempre y cuando le dejaran su nombre en la publicación. Y esto es parte de la publicación. Y usted es el primer cráneo 3D reconstruido de un saurópodo, su cuello largo con la larga, y ahí están todos los huesitos individuales, porque ahora lo que hacen es pasar con una máquina de tomografía de rayos X y pueden ver todo el interior, todos los huesos, todo con su, dónde termina uno, dónde empieza el otro, y entonces han coloreado todos los huesitos individuales de distintos colores, lo han puesto en su forma porque estaba un poco achatado, natural, y ustedes en el sitio web pueden ver una animación donde lo da vuelta así en 3 dimensiones, hermoso, espectacular, muy interesante. Y bueno, y ahí tienen ese resumen en forma de imágenes de lo que encontraron, ¿no? Ahora, hay una cantidad de huevos enorme por todo el mundo. Entonces la pregunta grande, si esto está en el medio del diluvio, ¿cómo es que hay nidos de huevos? ¿Será que son nidos o no son nidos? Porque se supone que todo fue tan catastrófico. ¿Cómo iba a haber tiempo para que el dinosaurio se siente, ponga los huevos en la forma de que están los huevos en un nido, que a veces son muy intricados, como van a ver en un segundo? Miren, esto es de allá de China, de Mongolia, y son huevos alargados de algunos terópodos que ponen este tipo de huevos, y fíjense qué interesante, se ve la cáscara y están todos arregladitos en un círculo, ¿no? Entonces parece un nido
real. Yo he estado en algunos lugares con el profesor Steger allá en Patagonia y hay agrupaciones así que parecen nidos, pero un poco por allá en alguna barranca se ven huevos individuales en el medio del barro, arena, uno a 1 metro por acá, otro a 1 metro por acá, otro metro por allá, así que se ve que cuando pusieron los dinosaurios pusieron los huevos, a veces quedaron los nidos conservados y otras veces el proceso de lo que estaba pasando acarrió el barro y el sedimento con el agua y algunos de los huevos se rompieron, otros quedaron enteritos, todos separados unos de otros. Así que muy interesante, los huevos de dinosaurios. Ahora, si todavía dudan de que estos hayan sido reales, este es un famoso descubrimiento del 2005 en Estados Unidos. Estaban excavando un Tyrannosaurus Rex y los envolvieron, todos los huesos los envolvieron en estos bochones de yeso, y cuando quisieron levantar el fémur, miren por donde el terreno por donde hay que ir, ¿no? Para salir. Vieron que era demasiado pesado, supongo que lo levantarán con helicóptero y lo pondrán en un camión y todo, pero era muy pesado, así que lo rompieron por la mitad. Pero lo rompieron porque es la mejor manera, porque si lo cortamos le sacamos unos milímetros del serrucho que lo corta, ¿no? Pero si se rompe, se parte y después se pega de vuelta y ya está. Entonces lo rompieron, lo llevaron al laboratorio y en el laboratorio una investigadora que tenía los huesitos rotos sentía un olor raro, olió, esto huele feo. Empezó a hurgar ahí en el medio del hueso donde está la médula y no estaba petrificado. Entonces sacaron muestras y con un poquito de ácido y unas sustancias químicas especiales sacaron lo poco que había de minerales y resultó que terminaron con el tejido original en el hueso. ¿Y qué es lo que vieron? Esto que está acá. Fíjense qué bárbaro. Había células óseas y esto rojo que se ve acá, ¿qué será? Glóbulos, sí, glóbulos rojos. Qué extraordinario, ¿no? ¿Y dónde estaban? Adentro de vasos, y arriba en A y B, en A lo ven en blanco y negro, están los glóbulos rojos, a la derecha se los ve, los vasos son medio transparentes. ¿Saben lo que pasó? Agarraban ese vaso, que son vasos muy pequeñitos como los capilares, y los estiraban así, y se estiraban, los soltaban y se volvían a su tamaño natural. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que el material orgánico del vaso sanguíneo, del capilar, todavía estaba como si fuera hoy, ayer, ¿no? Fresco, todavía conservado. Y de hecho el año siguiente encontraron las proteínas elásticas de esos vasos, todavía conservadas. Y eso entusiasmó a mucha gente a pensar, si se conservaron las proteínas, ¿por qué no se habrá conservado el ADN? Cosa de que la película Jurassic Park, ¿no?, pudiera hacerse realidad. Bueno, pero hasta ahora no han podido encontrar buen ADN y todavía estamos muy lejos de poder hacer algo así. Pero como lo hicieron con la ovejita Dolly, algún día tienen la esperanza de que se puedan reconstruir algunos animales en base a su ADN que pudo haber sido conservado como fósil. Muy interesante. Así que acá está el material original orgánico real de los dinosaurios. Bueno, la cuestión es que en todas estas capas hay otra cosa muy fantástica, que son los eventos de mortalidad en masa. ¿Se acuerdan la pareja en el Parque Nacional en Utah? Miles de huesos, ¿no? ¿Eso qué es? Es una mortalidad en masa. Así se llama el evento. Algo pasó. Es como decir, no es que la vaca se muere y se cae en un arroyo y viene una onda de barro y la tapa. No, tienen que morir todas las vacas de Cochabamba, ponerle, ¿no? Porque así de grandes son estos eventos. Entonces, miren, arriba solo cientos, ¿no? Nuevo México.
y los investigadores ya saben que fue catastrófica porque los sedimentos tienen ceniza volcánica, así que los volcanes estaban erupcionando, había grandes marejadas de corrientes de agua que traían los sedimentos con la ceniza volcánica y desmataban y enterraban. Pero miren más abajo, Mayasaurus, Montana, incluso ahí hay huevos con pichones, decenas de miles de individuos muertos, enterrados. Y más abajo, cientos. Ahí está la cantera en Utah, 12.000 huesos, y esta es la pared que vimos, 1.600 huesos, y esto es Canadá, 100.000 huesos. Y acá en Nuevo México la autopista de los dinosaurios. Dicen 80 billones de pisadas, pero no creo que se haya contado como se está contando acá. Pero es un cálculo de, bueno, debe haber habido, ¿no? Pero bueno, eso quiere decir que hubieron eventos catastróficos que destruyeron muchos organismos, y si mataron a los dinosaurios, imagínense todos los demás. Bueno, así que hay hubo una controversia grande en la ciencia sobre cómo se habrían muerto y extinguido muchos de estos diferentes tipos de animales, incluyendo los dinosaurios. En los 80, el padre y el hijo Álvarez propusieron una teoría de impactos de asteroides. Y esta es una revista del 85, donde ahora dice una nueva teoría sobre las extinciones masivas, ¿no? Extinciones en masa. Y ahí está el pobre dinosaurio y un montón de meteoros cayendo, ¿no? Así que esa es la teoría que empezó en los 80. Después fue cuestionada porque había unos que no creían, que pensaban, no está toda la evidencia, capaz que fueron los volcanes. Porque entre medio de todas estas capas, hay capas con material volcánico de erupciones de volcanes. Así que no habrán sido los volcanes, porque los volcanes, con todo el material tóxico en el aire, pueden hacer el aire que no se pueda respirar, se mueren animales, los aluviones que bajan de los volcanes con todo el material volcánico lo van enterrando, etcétera, etcétera. Así que un gran debate. Fíjense, esto es 2001, y entonces acá en la revista Discover cuestiona ese asunto de los cometas y de los asteroides. En realidad, ¿qué mató a los dinosaurios? Dice, puede ser la hora de dejar de culpar al asteroide. O no. Entonces ahora la cuestión es cómo murieron, ¿no? Y hubo muchas teorías que falta de alimentos, que cambio climático, que competición por este, por el otro. Bueno, y acá está grandes incendios por distintas causas, ¿no? Entonces ahí están todos huyendo y ustedes ven la planicie ahí con agua y los reptiles voladores, los pterosaurios. De paso, ahora una semana atrás publicaron un artículo de un lugar donde hay un montón de estos reptiles voladores como pterodáctilos y todas esas cosas en el norte de Chile, ¿no? Pero se han encontrado en todas partes. En Brasil es el lugar donde más diversidad de pterosaurios se han encontrado. Más de 2 docenas de especies, algunos de alas 2-3 metros de envergadura, ¿sí? Y con picos largos, picos cortos, con dientes, con picos agudos, con crestas de hueso, con tejido córneo. Impresionante la variedad. Pero bueno, ahí están. Así que todos fueron afectados más o menos al mismo tiempo porque están en las mismas capas, al final del Jurásico, Cretas. Así que habrá habido un gran impacto extraterrestre, o a lo mejor fueron un montón. Este es un cráter que se ve hoy en Arizona, en la superficie, tiene como 1 kilómetro de diámetro, y hay gente que compró esa propiedad porque pensó el meteorito con toneladas y toneladas de hierro, de un metal importante, estará enterrado ahí.
y me voy a hacer rico y al final nunca encontraron nada, pero quedó el cráter. Y resulta que ahora, miren, hay algunos cálculos en internet, ustedes lo van a ver. Hay un sitio que lleva cuenta de todos los impactos de asteroides y dice que hay más de 1000 impactos de asteroides en la superficie de la Tierra. Pero un sitio de una universidad con un criterio más crítico y análisis más científico, podríamos decir, asegura que las estructuras verificadas de cráteres, ya sea en la superficie o más abajo en la columna geológica, son más o menos 200 en las columnas geológicas. Ahora, imagínense impactos de asteroides hasta, porque este es chiquitito acá, pero miren este otro. Este tiene 150 kilómetros de diámetro. Se calcula que el asteroide tiene que haber sido 10 a 15 kilómetros de diámetro. Así que todo el ancho de Cochabamba, uno así de grande, que cayó en la península de Yucatán, en lo que hoy se llama el cráter de Chicxulub, y ocurrió justo al final del Cretácico. Por mucho tiempo se cuestionó esto, porque esto se viene estudiando desde hace varios años. Pero ahora miren ustedes, esto es 2019, esto acá es una masa, mortalidad en masa, ahí a la izquierda arriba, de peces. Y están conservados perfectamente todo, piel, branquias, ¿vieron? Las agallas donde respiran y todo, y están amontonados uno arriba del otro. El que descubrió esto y lo publicó en 2019 decía que esto era una mortalidad de peces, de otros organismos más. Él dijo, pero no lo escribió en el artículo, dijo en una entrevista que había restos de dinosaurio también en esta masa de destrucción y de conservación. Y suponían o interpretaban que ocurrió esto, que es un término para una especie de marejada, no es un maremoto, es una marejada que se cree fue producida por la onda de expansión de la explosión al impactar el meteorito. Vieron que cuando impacta el meteorito o una explosión gigante produce una onda expansiva. Y dicen, y bueno, hay pedacitos de esferulitas, se llaman, estas cosas acá. Los peces en las agallas tienen esas esferulitas como de vidrio fundido, que son muy comunes relacionadas con los impactos de asteroides. Así que como los peces, cuando impactó, ¿cuánto tiempo pasó? Pensaban que no podían ser maremotos porque este lugar acá está en North Dakota, más de 3.000 kilómetros del lugar del impacto, en el norte de Estados Unidos. Entonces, el maremoto hubiera tardado mucho tiempo para llegar, pero siendo que los peces tienen los cositos del impacto, las partículas minerales del impacto, entonces quiere decir que la onda expansiva lo llevó por el aire y cayeron allá al agua. Los peces al respirar en el agua les pasó el agua por las agallas y quedaron los pedacitos metidos ahí, y después vino la ola y los mató y los enterró. Así que esto se cuestionó también, porque el que lo descubrió todavía no tenía un título y todos dudaban. Bueno, la cuestión es que ahora esto es 2022, hace 3 semanas atrás, ese mismo autor, que ahora está haciendo su doctorado en Londres con un famoso experto en dinosaurios, mostró esto en una conferencia que dio, hace 2 semanas. Lo dio en un grupo, congreso de gente de la NASA, porque a todos les interesa todos los asteroides, del espacio, qué sé yo. Y esta es una pata conservada perfectamente de dinosaurio.
impresionante. Así que ahora todavía los críticos están dudando. Dicen, bueno, hasta que salga el artículo científico, qué sé yo. Pero bueno, esto yo creo que es una buena corroboración de lo que había propuesto este joven, ¿no? Pero bien interesante. Y este es el último dinosaurio, porque cayó el asteroide y creen ahora que en el mismo día ocurrió la muerte masiva de todo este organismo. Bueno, así que ¿cuán catastrófica habrá sido si en un día llegó a 3.000 kilómetros el efecto del impacto? Incluso un huevo de pterosaurio. ¿Se acuerdan que les decía de los reptiles voladores? Bueno, este es un huevito. Y en la conferencia de hace 2 semanas, el autor hizo la tomografía del huevo, cada huesito, y entonces agarró, imprimió 3D cada huesito, armó el esqueleto y ahí en la conferencia presentó el esqueletito del pterosaurio tal cual habría sido cuando vivía. Espectacular. Y así una cantidad de otros datos que próximamente van a salir en las revistas científicas, demostrando que el efecto que puede tener un impacto de esa naturaleza a tanta distancia. Entonces, si afectó dinosaurios y toda la otra cantidad de organismos a 3.000 kilómetros, imagínense más cerca. Y bueno, y ese no es el único. Hay 200 otros impactos. Algunos el doble o el triple de diámetro del cráter. Hay uno en África, Vredefort, que tiene como 450 kilómetros de diámetro. Así que imagínense el asteroide. Entonces imagínense, ahora, si ustedes calculan un poquito, porque esto supuestamente es millones de años y pasaron tanto tiempo y después cayó otro, ¿no? Pero supónganse que no fue el tiempo ese real. La conservación de las proteínas del dinosaurio indican que no debe haber pasado tanto, 65 millones de años, sino porque se iban a preservar las proteínas. Entonces, supónganse que nosotros como creyentes pensamos que solo fue el efecto del diluvio que duró unos pocos años. Bueno, la Biblia dice 1 año, ¿no? Pero los efectos a lo mejor siguieron ocurriendo por mucho tiempo después, imagínense. Entonces, en un corto periodo de tiempo como ese, 200 impactos, ¿qué efecto hubieran tenido en la superficie de la Tierra? Hasta Satanás estaba temblando, ¿por qué sería? Así que imagínense, bueno, entonces ahí está, vieron acá está. Ahora miren, este mismo evento ha habido otros grupos de investigación que hasta han calculado que el impacto y la extinción ocurrió en la primavera. Por las plantas y por una cantidad de otras cosas que han visto, etc. Y ahí está el pobre en una aflicción tremenda, ¿no? Y acá está una reconstrucción de lo que habría pasado allá en norte de Estados Unidos. Fíjense, esta es esa ola grande que vino había como un río y un lago, y ahí estaban los dinosaurios, y bueno, trajo todos los animales del mar, los tiró sobre la tierra, sedimento, que conservó, tapó, enterró y conservó, y ahora se pueden encontrar muy bien conservados. Muy, muy espectacular. Bueno. Pero no olvidemos, porque en las capas del Cretácico, del Mesozoico, donde están todos estos animales en mortalidad en masa, hay capas gruesas, algunas muy gruesas, y de grande extensión, miles de kilómetros cuadrados de roca volcánica. Entonces quiere decir que no solo hubo impactos, sino que también grandes erupciones volcánicas a través de todo el mundo, depositando gruesas capas de lava o de basalto, y los efectos de la transalteración de la atmósfera. Porque tantos volcanes, tantos gases, contaminan la atmósfera, contaminan el agua, porque eventualmente van a dar el agua, se acidifican los océanos, se mueren todos los animales del océano, una cantidad de trastornos impresionantes. Bueno, y acá está
un recuento de algunos lugares en el mundo. Miren este de acá de Brasil, 1.200.000 kilómetros cuadrados, 650 metros de espesor de material volcánico que salió de los volcanes, así como lo ven acá en Hawái hoy día, así, pero a través de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Y bueno, y fíjense este de África, 700 de espesor, 2 millones de kilómetros cuadrados. Siberia, 2.500.000 kilómetros. Y esos otros arriba son más chiquititos. Ese de Columbia River, allá arriba, es uno famoso, ustedes habrán oído hablar de la inundación de esa zona, que porque un lago estaba bloqueado por hielo, se derritió el hielo, todo el lago se vació y arrasó por arriba de las capas de roca volcánica, 1000 metros de espesor, hizo unos canales de como 30, 40 metros de hondo, unos tremendos, y en un día, dicen los científicos, en un día se vació el lago y excavó cientos de kilómetros de cañones por ese material volcánico duro. Entonces, ¿cuán catastróficas pueden ser las cosas? Muy espectacular. Bueno, y el otro problema que se ven en los dinosaurios y en algunos reptiles voladores es lo que se llama agonía de muerte. Antes se pensaba, ¿vieron cuando los muertos, nuestros muertos, después de unos días, si no se los enterró, se empiezan a entumecer, ¿no? Se llama rigor mortis. Y entonces cuando veían esqueletos así, todos arqueados para atrás, cola para arriba, cuello para atrás, pensaban, eso debe ser rigor mortis. Los tendones, los músculos se endurecen, todo se estira. Pero ahora un nuevo estudio muestra de que no, que esto es agonía de muerte. Estaban así, desesperados, estaban muriendo por algo que estaba pasando en la atmósfera o donde estaban. Acá hay muchos ejemplos así. Bueno, la cuestión es que con todo esto, ahora este panorama rápido, ¿qué podemos pensar? ¿Será que todo esto es evidencia de eventos rápidos y catastróficos que encajarían perfectamente en un modelo de un diluvio universal? Y yo creo que sí. Cuanto más buscamos, más encontramos. Entonces, fíjense, la evidencia. Me gusta porque Elena White ya lo ha descrito bien. La ciencia humana nunca podrá dar razón de sus maravillosas obras, las obras de Dios. Dios lo ordenó de tal modo que hombres, bestias y árboles, muchas veces más grandes. ¿Será que está incluyendo los dinosaurios? Si eran los más grandes que había, ¿no? Muchas veces más grandes que aquellos que están ahora sobre la tierra y otras cosas fueran sepultadas y allí conservadas como evidencia. ¿De qué? De que fueron pasando millones de años y fueron evolucionando y algunos se morían por acá y por allá. Ahora los científicos reconocen que tiene que haber habido catástrofes, pero dicen, está bien, la catástrofe ocurrió, pero después pasaron 10 millones de años hasta que ocurrió la siguiente catástrofe, ¿no? Pero bueno, pero miren qué interesante, a mí me gusta esto porque como paleontólogos, como los que nos gusta estudiar la Tierra y lo que hay, los fósiles que hay en la Tierra, dice, para el hombre, de que los habitantes del mundo antiguo perecieron por un diluvio. Entonces, evidencia. Entonces quiere decir que en nuestro trabajo estamos colaborando para encontrar esas evidencias de las que habla Elena White y de las que habla Romanos 1:20, ¿no? Porque ahí habla de que Dios, se pueden ver una cantidad de características incluso de Dios mismo en las obras de la creación. Bueno, de la misma manera podemos ver evidencia de lo que nos cuenta un poquito más adelante cuando ocurrió el diluvio y todos los animales murieron y toda la gente murió. Muy, muy interesante. Bueno, resulta que hay una cantidad, a mí me gusta porque hay una gran variabilidad
grupos que probablemente hayan sido creados originalmente perfectos, hermosos, después sufrieron los cambios por la entrada del pecado, como hoy los animales que han cambiado de lo que eran originalmente. Hay una conservación de huesos, cuernos, piel, huevos, embriones, moléculas orgánicas, todo lo cual sugiere eventos rápidos y sepultamiento rápido, porque si no, se echa a perder rápidamente y no se conserva, ¿no? Entonces, eso indica eventos de corta duración. Y, como se lo da cuenta alrededor de todo el mundo, es un evento global. El Cretácico ese tiene fósiles en Mongolia, en Bolivia, en Norteamérica, en Canadá, en el Ártico, abajo en la punta de Argentina, allá abajo, en Australia, en todos lados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos eventos catastróficos estaban operando en todas partes del planeta. Y las mortalidades más todavía. Y esto es algo interesante, porque algunos dicen, bueno, pero los dinosaurios vivieron millones de años antes que los humanos, porque todavía no habían evolucionado. Pero no, la Biblia, ¿se acuerdan? Génesis, el primer versículo, Dios creó los reptiles. Y después habla de los que se arrastran sobre la tierra y los animales que se murieron en el diluvio y todo eso, ¿no? Y estaban las aves, estaban los reptiles, estaban al mismo tiempo. No es que primero hubo reptiles y después millones de años aparecieron las aves como descendientes de eso, no. Están los dos mencionados específicamente en el mismo comienzo del relato bíblico. Así que, no. Pero es interesante, ¿no? Porque vivieron en la misma época de que los humanos, se murieron todos juntos en el diluvio, y los humanos, ¿dónde están? Y bueno, eso es un problema para la paleontología porque no los hemos encontrado todavía. A la esperanza que algún día los vamos a encontrar y será un gran testimonio para la veracidad de la Biblia. Pero por ahora no sabemos si es porque a lo mejor se acuerdan que Elena White incluso dice que en el diluvio la gente se ataba a los animales grandes y se iba hacia las montañas. Como ahora, a veces vienen los maremotos de los temblores, los animales se escapan y se van hacia lugares altos. Bueno, a lo mejor muchos huyeron para allá o quedaron flotando en el agua más tiempo que los demás, se enterraron, quedaron flotando como ocurrió en Estados Unidos con ese maremoto grande en el sur de Estados Unidos, que había cadáveres de gente por todos lados. Y Elena White habla un poquito de eso, que después vino un viento, ¿se acuerdan? La Biblia dice que vino un viento y sopló y secó, pero Elena White explica un poquito más, que cubrió mucho de los animales, y supongo gente muerta. Supónganse que se cubrieron en la superficie, pero ustedes saben muy bien que cuando enterramos animalitos en el fondo de nuestra casa, nuestros perritos, gatitos, después de un tiempo desaparece todo. Incluso nuestros cuerpos en el cementerio, unos años, aunque estén aislados en un sarcófago, igual desaparecen con el tiempo, ¿no? A menos que hayan sido conservados con alguna sustancia química o en algún lugar seco, como las momias de la cordillera de los Andes, que han subsistido por cientos o miles de años, ¿no? Pero generalmente eso se echa a perder, así que a lo mejor todos los humanos que murieron en el diluvio, la mayoría desaparecieron, se desintegraron. Pero yo tengo la esperanza de que algún día estén por ahí todavía y algún día se los encuentren, ¿no? Su posición, o sea, todos estos dinosaurios están en las mismas capas, alrededor del mundo. Eso confirma la realidad de la columna geológica. Eso lo pongo a propósito, porque alguna gente dice, no, la columna geológica es un diseño de Satanás para engañarnos, hacernos creer los millones de años y todo eso. No, no es tan así. O sea, la columna geológica es simplemente las capas una arriba de la otra. Y eso es una realidad total. De ahí a que la interpretación sea de que pasaron millones de años entre una y otra y hubo evolución cambiando, eso es otra cosa que no surge directamente de lo que está ahí. Y al contrario, ahora se están encontrando más y más evidencia de que hay serios problemas en los fósiles y en las capas que cuestionan el modelo darwinista de la evolución, ¿no? Pero la columna en sí es real y nosotros podemos ir, por eso les puedo decir,
en Perú, en Bolivia y en Argentina están las mismas capas, con los mismos tipos de animales, los mismos tipos de huellas, ¿no? Y eso es muy valioso para el estudio, ¿no? Y bueno, yo creo que en el campo de la paleontología de los dinosaurios, la ciencia en sí, porque los científicos están estudiando y nosotros estamos estudiando, y eso contribuye evidencias que apoyan nuestras interpretaciones bíblicas sobre la historia de la vida en la Tierra. Así que creo que ahí se acaba. Sí, muchas gracias. Y si tienen un ratito, pueden entrar ahí a grista.org. Hay una parte español, los que quieren practicar el inglés, hay muchos recursos en inglés, con un montón de artículos sobre todos estos temas tan interesantes a los que nos interesa la cuestión ciencia y vida. Así que